Y es lo que les decía, esta es la jerarquía de normas, para los abogados lo conocemos como la pirámide de Kelsen. Entonces, aquí está la Constitución, ¿no? Si ustedes ven, la Constitución es la norma de mayor jerarquía en nuestro país, la Constitución. La Constitución que actualmente está vigente en nuestro país es la Constitución del 93, que es la que tienen que revisar y la que tienen que tener cuando se conecten a clase, ¿no? Entonces la Constitución es la norma de mayor jerarquía en nuestro país. Todos, absolutamente todos, lo que tienen que hacer es que siempre prime la posición constitucional, ¿correcto? Pero como ustedes se dan cuenta, en el día a día se pueden estar emitiendo leyes, reglamentos, el Tribunal Fiscal se puede pronunciar, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, o sea, se pueden estar emitiendo muchos actos, ¿no es cierto? Y entonces, de repente, por allí hay una violación a la Constitución. Esta ley dice algo que la Constitución no dice, ¿no? Entonces, la obligación es que los órganos resolutores tienen que velar siempre porque la Constitución sea la que prime. Entonces, en nuestro país, para que esto pueda darse, tenemos dos tipos de controles, ¿no? Lo que llamamos el control concentrado, que lo tiene en nuestro país, ¿quién? ¿Se acuerdan? El Tribunal Constitucional. Y el control difuso, que lo tiene todos los jueces del Poder Judicial. Entonces, el control concentrado está en un órgano que en nuestro país se llama Tribunal Constitucional. Estos magistrados son los supremos intérpretes de la Constitución. Lo que diga el TC que dice la Constitución, eso es, ¿no es cierto? Tenemos que respetar lo que diga el TC. Nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca, se equivocó, lo que sea. Lo que dice el TC, eso es, ¿no es cierto? Para mantener un orden en el sistema jurídico. Ese es el control concentrado, que lo hace el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Por eso son tan importantes estas STC, sentencias del Tribunal Constitucional. Pero el control difuso lo puede hacer cualquier juez del Poder Judicial. Entonces, cuando encuentra que hay una norma que está yendo contra la Constitución, como les había indicado, lo que va a hacer es dejar de aplicar esa norma para resolver el caso concreto, ¿correcto? No expulsa la norma del ordenamiento jurídico, sino que simplemente no la aplica para resolver el caso concreto. Entonces, lo que tiene que primar es la Constitución. Y cuando esta no está primando, pues hay las acciones de garantía que habíamos visto, o en las mismas demandas contenciosas, de repente que en nuestro país el proceso contencioso administrativo es de plena jurisdicción, podríamos estar diciendo que hay una violación a la Constitución y el Poder Judicial se va a pronunciar aplicando o no aplicando esa norma, ¿correcto? Entonces, olvidémonos un poco de los tratados que están aquí, pero para fines que sean más simple el tema, de ahí de la Constitución viene la ley, y cuando hablamos de ley, hablamos también de normas con rango y fuerza de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, ¿quién en nuestro país es el órgano encargado de emitir las leyes? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo. Correcto, el Congreso, ¿no es cierto? El Poder Legislativo, el Congreso, emite leyes. Pero hay otras normas, y justo estamos en la coyuntura de qué otra norma podría emitirse que tiene el mismo rango que una ley. Los decretos legislativos. Los decretos legislativos, ¿no es cierto? Este decreto legislativo lo emite no el Poder Legislativo, sino el Ejecutivo en delegación de facultades.
Quiere decir esto que el Congreso de la República, que es el que emite leyes, esa facultad se la pasa al Ejecutivo para ciertas materias y por cierto tiempo, ¿no? Entonces, hemos visto, ya las noticias nos han comentado, que hay una serie de temas respecto de los cuales el Poder Ejecutivo quiere emitir normas para modificarlas, ¿no es cierto?, para introducir algunos cambios, crear algunas situaciones, y entonces está pidiendo facultades delegadas. ¿Por cuántos días? También ha pedido este plazo por un periodo, ¿no es cierto? Entonces, si le dan las facultades, si el Congreso le da las facultades, lo que van a salir son decretos legislativos. Decretos legislativos que de repente modifican el Código Tributario, de repente modifican la ley del impuesto a la renta o la ley del IGB. ¿Y por qué pueden modificar? Porque tienen el mismo rango, porque es una ley, este es un decreto legislativo, tienen el mismo rango, ¿correcto? Entonces, la ley y las normas con rango de ley tienen el mismo rango. Después vienen los reglamentos. Aquí estamos con los reglamentos. Los reglamentos se dan por decreto supremo y los expide el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Decretos supremos expiden el Poder Ejecutivo y de allí para abajo tenemos una serie de normas, ¿no? Resoluciones supremas, ministeriales, etcétera, etcétera. Entonces, nos interesa siempre tener en mente, por lo menos hasta acá, ¿no es cierto?, que es lo que permanentemente vamos a estar indicando, señalando en clase. Esto lo tienen que tener ya totalmente interiorizado, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en materia tributaria? En materia tributaria tenemos el Tribunal Fiscal, ¿no? Habíamos visto que el Tribunal Fiscal es el órgano que resuelve temas tributarios en el procedimiento administrativo tributario. Y habíamos indicado que los que resuelven aquí no son jueces, son funcionarios administrativos. En consecuencia, como no son jueces, no tienen función jurisdiccional, no pueden aplicar control difuso. ¿Qué significa esto? Que si ellos, ¿no es cierto?, si nosotros le invocamos que, digamos, deje de aplicar una ley porque es inconstitucional, el Tribunal Fiscal no lo va a poder hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene control difuso, no analiza, no mira temas constitucionales. Entonces, lo que vamos a encontrar en la RTF es un párrafo que dice: señor contribuyente, ¿no es cierto?, nosotros somos un órgano administrativo, no tenemos control difuso, por lo tanto, usted tendrá que acudir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, ¿correcto? Temas constitucionales no lo ve el Tribunal Fiscal. ¿Qué temas sí ve el Tribunal Fiscal? Pues ve temas, ¿no es cierto?, vinculados al control de legalidad. Entonces, lo que sí va a poder ver el Tribunal Fiscal es a este nivel, ¿no es cierto? Control de legalidad. Tribunal Fiscal lo que mira es control de legalidad, no control de constitucionalidad. Y entonces, ¿qué es lo que el contribuyente sí podría decir? Este reglamento excede la ley. ¿Por qué? Porque esta pirámide se lee de arriba hacia abajo, como hemos visto, la Constitución es la norma de mayor jerarquía en nuestro país, de allí sigue la ley y de ahí sigue el decreto supremo. Pero de abajo hacia arriba, ¿qué significa? Que el reglamento no puede exceder la ley no puede exceder la Constitución, ¿correcto? Entonces, si el reglamento de una ley excediera la ley, ese contribuyente sí podría ir al Tribunal Fiscal y decirle: señores Tribunal Fiscal, fíjense que la Administración Tributaria está aplicando un reglamento que excede la ley. Entonces yo les pido que para resolver este caso concreto dejen de aplicar el decreto supremo. No apliquen ese reglamento porque el reglamento es ilegal, está excediendo la ley y eso no es posible, ¿no es cierto? ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando la ley, ¿no es cierto?, lo que grava es el supuesto A y el supuesto B, ¿no es cierto? Y cuando sale el reglamento grava, incluye no solamente A,
¿no es cierto? No simplemente nos da mayores luces de A, de B, sino también dice, también está grabado C, ¿no? Entonces, ese decreto supremo está excediendo la ley. La ley solamente pretendió grabar A y B. Sin embargo, la norma, que lo que busca es simplemente complementar lo que dice la ley, está creando un supuesto adicional, ¿no? C. Y eso no puede ser. Entonces, yo como contribuyente sí podría ir al Tribunal Fiscal y decirle, señores Tribunal Fiscal, yo no tengo que pagar esta deuda porque la Administración Tributaria me está pretendiendo gravar con una norma que es reglamentaria, la cual excede la ley. Y ese tema sí puede ser analizado por el Tribunal Fiscal. Control de legalidad. Pero si yo contribuyente voy y le digo, señores Tribunal Fiscal, la ley excede la Constitución, ese tema no me va a responder el Tribunal Fiscal, ¿correcto? Ese tema me lo podrá responder o el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.